En la historia de Roma, un emperador se destaca por su intrigante historia. Claudio nació con deficiencias físicas que lo marcaron desde pequeño, y por eso su propia familia lo dejó de lado. Inicialmente fue subestimado y hasta ridiculizado por estas deficiencias, pero contra todo pronóstico, Claudio ascendió al trono y dejó su huella en la historia de Roma. Al mismo tiempo, su falta de experiencia hizo que se convirtiera en un blanco constante de conspiraciones e intrigas en Roma. Y veremos más sobre la historia de este emperador. En el vídeo de hoy, la historia de Claudio comienza en el año 10 a.C., cuando nació en una familia que formaba parte de la dinastía Julio-Claudiano. Con la muerte prematura de su padre, Claudio fue criado por su madre Antonia Minor, cuya relación con él era cuando menos tensa. Claudio tenía una discapacidad física, probablemente parálisis cerebral, que afectaba su habla y movimiento. Esto llevó a que su propia madre lo llamara. Lo consideraba un monstruo y lo consideraba tonto e incapaz de asumir ningún papel en la vida pública romana. La condición física de Claudio, que le dificultaba moverse y oír, lo dejó en una situación delicada, a pesar de que su propia abuela Livia era un poco más amable que su madre. Todavía lo regañaba frecuentemente. Sin embargo, a medida que Claudio crecía, su intelecto se destacaba cada vez más. Eligió una vida alejada de las luchas políticas y de los focos del poder, prefiriendo dedicarse a escribir y registrar los acontecimientos de su época. Movido por el deseo de comprender el pasado, Claudio se dedicó a escribir una historia de las guerras civiles. Pero su actitud sincera o incluso demasiado crítica hacia Octavio levantó sospechas entre los poderosos. Su propia familia, consciente, debido a las tensiones políticas, temía que Claudio no fuera una persona lo suficientemente confiable para seguir la línea oficial del partido, por lo que sus ambiciones políticas se vieron perjudicadas incluso antes de despegar, incluso con el cambio de liderazgo después de la muerte de Augusto. Claudio pronto se dio cuenta de que sus esperanzas, sus posibilidades de avanzar en la carrera política se verían frustradas, aunque Tiberio, el nuevo emperador, inicialmente ofreció a Claudio el puesto de cónsul, prometiéndole reconocimiento y algunas oportunidades. Las aspiraciones de Claudio pronto se vieron frustradas. Rechazado nuevamente, esto dejó a Claudio desilusionado y relegado a un antecedentes en la vida pública. Debido a su desinterés por la política, Claudio encontró refugio en sus estudios y en su vida privada. Mientras sus ambiciones políticas desaparecían, su interés por la historia y el conocimiento solo crecía, por lo que decidió retirarse a la vida académica, alejado de las intrigas, del poder y también de las exigencias de los políticos. A pesar de ser ignorado por su familia imperial, Claudio comenzó a ganarse el respeto público desde poco después de la muerte de Augusto. Los caballeros romanos eligieron a Claudio para encabezar su delegación, demostrando un creciente reconocimiento de sus capacidades. El Senado también expresó su apoyo a Claudio, exigiendo que su casa fuera reconstruida con fondos públicos y concediéndole el derecho a debatir. En el Senado, a pesar de la negativa de Tiberio, tras la muerte de Druso, que era hijo de Tiberio, algunas personas comenzaron a pensar que Claudio podría convertirse en el próximo emperador, pero el poderoso y temido líder de la guardia, el pretoriano, hizo que Claudio dudara en buscar el trono después de la muerte de Tiberio, cuando Calígula se convirtió en emperador. Claudio fue nombrado popó en el año 37 después, Cristo en honor al padre de Calígula, Germánico. A pesar de esta posición, Calígula continuó humillando y atormentando a Claudio constantemente. Calígula, aunque reconocía la utilidad de Claudio, no desaprovechaba la oportunidad de humillar y atormentar a su tío. Se le exigían exorbitantes exigencias económicas, chistes malos e incluso humillaciones públicas. Solo algunas de las pruebas que enfrentó Claudio durante el reinado de Calígula. Todas estas situaciones difíciles por las que pasó Claudio le causaron un gran estrés y esto afectó su salud, llegando incluso a enfermarlo y adelgazarlo en un complot conspirativo que involucraba a la Guardia Pretoriana y a varios senadores romanos. Calígula fue asesinado en enero.
24-41, aunque no hay pruebas directas de la participación de Claudio en el asesinato, algunos sostienen que pudo haber tenido conocimiento previo del complot, ya que abandonó poco tiempo la escena del crimen. Antes del ataque, sin embargo, la conspiración tomó un cariz aún más siniestro cuando quedó claro que Casioqueroa tenía planes de exterminar a la familia imperial, además de lo acordado en medio de la agitación que siguió al asesinato. Claudio fue testigo de la violencia de los Guardia Pretoriana, que masacró a varios de sus propios amigos en un solo acto desesperado por sobrevivir. Claudio huyó a Palacio en busca de refugio y fue allí donde fue descubierto por un pretoriano, donde Claudio se escondía tras una cortina en un gesto sorprendente. El pretoriano, que se decía agradecido, proclamó príncipe a Claudio y lo llevó al campamento de la Guardia Pretoriana para garantizar su protección tras el asesinato de Calígula. El Senado romano se encontró en una encrucijada. La discusión inicial sobre un cambio de gobierno rápidamente se convirtió en un debate acalorado. ¿Quién debería ser el próximo líder de Roma? Mientras el Senado intentaba tomar el control de la situación, los pretorianos proclamaron a Claudio como su nuevo líder, lo que provocó un tenso impas político. Ante las presiones de los pretorianos y la resistencia de Claudio a someterse al Senado, la institución política se vio obligada a ceder a cambio de su reconocimiento, ya que el emperador Claudio concedió una amnistía general buscando consolidar su autoridad y restaurar la estabilidad en el imperio. Sin embargo, lo hizo. No dudará en castigar a los conspiradores implicados en el asesinato de Calígula, garantizando su propia seguridad y además sentando un precedente de firmeza y reforzando su vínculo con la dinastía Julio Claudio Claudio. Exploró su linaje en los vínculos familiares, incluso sin una adopción formal por parte de Augusto o sus sucesores. Se vio a sí mismo como parte de la familia, siendo nieto de la hermana de Augusto, Octavia, adoptando el nombre de Augusto y manteniendo el título honorífico germánico. Claudio reclamó su familia, la herencia y su derecho al trono imperial. A diferencia de sus predecesores, Claudio no fue proclamado emperador por el Senado romano, sino por la Guardia Pretoriana, lo que marcó un cambio significativo en las tradiciones políticas del imperio. El estilo convencional generó polémicas y críticas por parte de historiadores de la época, como el historiador del Séneca. Sin embargo, Claudio supo garantizar la lealtad de la Guardia Pretoriana, recurriendo al soborno y recompensando a los soldados con diversos obsequios. Al asumir el trono, Claudio enfrentó ante el desafío de restaurar la estabilidad y la autoridad del imperio. Reconoció la importancia de mantener el apoyo de las provincias y el ejército, restaurando el estatus de las provincias de Macedia y Acaya como provincias senatoriales. Esta medida no solo consolidó su poder central, sino que también fortaleció la conexión entre el gobierno y el Senado romano. Además, Claudio rápidamente mostró su compromiso de restaurar la estabilidad y el funcionamiento del Estado romano. Implementó una serie de reformas radicales, incluida la restauración del Estado de Derecho, la promoción de la reforma agraria y la expansión del imperio. Durante su mandato, el Imperio Romano experimentó su primera gran expansión desde los días de Augusto. Como Tracia, Licia y Judea fueron anexadas o sometidas a dominio directo durante su reinado, Mauritania, cuya anexión se había iniciado bajo el reinado de Calígula, quedó completamente incorporada al imperio tras la derrota de las fuerzas rebeldes, al igual que Britania, que era un objetivo ambicioso para Roma debido a su riqueza material, y asimismo su utilidad como refugio para los rebeldes galos. Se logró en una campaña militar liderada por el propio Claudio. Además de las conquistas territoriales, Claudio también lideró importantes reformas internas, un censo realizado en el año 48, después de que CR reveló un aumento significativo en la población romana, y Claudio ayudó a aumentar este número, fundando colonias romanas, otorgando ciudadanía general. Estas colonias fueron fundamentales para consolidar el dominio romano sobre nuevas tierras y asegurar su integración al imperio, incluso con sus conquistas.
Claudio reveló un aspecto negativo de su personalidad. Al igual que otros líderes anteriores a él, tenía tendencias paranoicas y despiadadas cuando se sentía amenazado. No tenía reparos en eliminar posibles oponentes, lo que llevó a la ejecución de muchos senadores y funcionarios importantes. Su dura actitud hacia los judíos en Roma demostró su falta de tolerancia hacia la disidencia y también su voluntad de mantener el control sobre la ciudad. Claudio no solo presidió personalmente muchos juicios, sino que también se esforzó por mejorar el sistema judicial. A pesar de algunas críticas sobre la coherencia e imparcialidad de sus decisiones, se comprometió a mejorar el funcionamiento de la justicia, amplió las sesiones de los tribunales, redujo los intervalos entre ellas y aumentó la duración de las sesiones. Edad mínima de los jurados para garantizar decisiones más experimentadas. Claudio emitió una serie de decretos que abordaban una amplia gama de cuestiones, desde la salud pública hasta la justicia social. Decretó que los esclavos abandonados y recuperados serían liberados y los amos que mataran a sus esclavos enfermos podrían ser acusados de homicidio. Claudio también tenía una visión clara para mejorar el suministro de agua y el transporte dentro de Roma y más allá del imperio. Completó 2 importantes acueductos que llevaban agua a la ciudad desde fuentes distantes y también aseguró un suministro adecuado de agua potable para los ciudadanos. El emperador también destacó la importancia de la tierra y las vías fluviales. Invirtió en la construcción de carreteras y canales en toda Italia y más allá, incluido un canal crucial que une el Rin con el mar. Y también una carretera que conectaba Italia con Germania que había iniciado su padre Druso más cerca de Roma. Claudio construyó un canal navegable en el río Tíber que facilitaba el transporte de mercancías al puerto de Ostia como el emperador. Claudio sabía que era importante contar con el apoyo del Senado, por lo que adoptó una estrategia inteligente para ganarse la confianza de los senadores. Claudio estaba interesado en mantener la autoridad independiente del Senado, dándoles más control sobre las provincias y también alentándolos. Participar activamente en las sesiones legislativas. En sus discursos, Claudio siempre mostró respeto y estuvo abierto a debatir propuestas moradas, incentivando a los senadores a expresar sus opiniones libremente. En el año 47, Claudio asumió el cargo posición del censor, una posición que le permitió controlar la composición del Senado. Utilizó esta posición para destituir a los senadores que consideraba shis o ineficaces y para admitir nuevos miembros que le eran leales. Sin embargo, la relación de Claudio con el Senado no siempre fue fácil. Enfrentó la resistencia de senadores que desaprobaban sus políticas y que también resentían su ascenso al poder. Muchos senadores, incluido su propio yerno, estuvieron implicados en complots contra el emperador y más tarde fueron condenados a penas de prisión. Después de su muerte, la trama de conspiraciones se extendió a lo largo del reinado de Claudio con diferentes facciones que buscaban desestabilizar su gobierno y reclamar el poder para sí, y el reinado de Claudio también estuvo marcado por la supuesta conspiración que involucraba a su tercera esposa, Mesalina. Según lo narra el historiador T en uno de los episodios más impactantes de su vida, Mesalina se casó públicamente con su amante mientras Claudio estaba fuera de la ciudad. Esto creó una onda expansiva en Roma y generó dudas sobre un posible intento de usurpar el poder. Narciso Trono, quien fue un influyente consejero de Claudio, vio a Mesalina como una amenaza al poder de emperador y convencido de que era necesario derrocarla, persuadió a Claudio para que la ejecutara en el año 48 después de Mesalina. El Senado romano, en un acto de condena, ordenó eliminarla de todas las referencias de la memoria pública y privada, quedando el campo abierto. Para un nuevo matrimonio, los consejeros de Claudio debatieron quién sería su elegida. El emperador eligió a Agripina, la joven, para que fuera su cuarta esposa. Decisión causó mucha controversia en Roma, ya que Agripina era su sobrina. Y esto se consideró incorrecto y moralmente no aceptado, pero Claudio justificó el matrimonio como algo que beneficiaría el interés público, pero detrás de esta justificación había un juego político.
porque Agripina no era una mujer común y corriente y estaba decidida a garantizar el futuro de su familia. Su matrimonio con Claudio no se basó en el amor, sino en su ambición de ver a su hijo, el futuro emperador Nerón, asumir el trono imperial. Poco a poco Agripina fue construyendo su influencia y se rodeó de poderosos aliados políticos y también de miembros de la Guardia Pretoriana, manipuló a Claudio y ejerció una considerable influencia en sus decisiones, asumiendo un papel cada vez más destacado en la administración del imperio. Tuvo el poder para firmar documentos gubernamentales, negociar con embajadores extranjeros e incluso decidir sobre asuntos imperiales. Con el tiempo, Claudio expresó abiertamente su descontento con sus esposas y comenzó a mostrar el favoritismo británico hacia su hijo con Mesalina. Esto representaba una amenaza potencial para el futuro de Nerón, quien era hijo de Agripina. Este contexto alimentó las sospechas de que Agripina tenía motivos para eliminar a Claudio y garantizar la sucesión de Nerón antes de que los británicos pudieran asumir el trono. Luego, el 13 de octubre del año 54 después de Cristo, para poner en práctica su plan, Agripina sobornó a los catadores de comida imperial y utilizó los servicios de un asesino profesional para envenenar los hongos que se encontraban allí. Le sirvió la cena a Claudio, este se lo comió y comenzó a vomitar, pero el veneno no fue lo suficientemente fuerte como para matar al emperador de inmediato. Fue entonces cuando apareció su médico y en un supuesto intento por salvarlo, le metió una pluma en la garganta para inducir al emperador a vomitar aún más, pero en realidad el médico también estaba relacionado con la gripe y esa pluma estaba cubierta de veneno. Esta vez no hubo posibilidad para Claudio y el emperador murió en agonía. Después de la muerte de Claudio, Nerón ascendió al trono. El reinado de Nerón fue marcado por la extravagancia y la tiranía, y a menudo es recordado como uno de los peores emperadores de Roma, y pronto haré un video sobre su historia, así que si te gustó saber más sobre la historia de Claudio, no olvides dejar un me gusta en esto, un video, y también suscríbete a nuestro canal, y no olvides descargar el juego World of Warships para jugar batallas navales épicas con más de 40 mapas exclusivos. Para que elijas, haz clic en el primer enlace en la descripción para descargar el juego ahora, directamente en tu computadora, así que no pierdas más tiempo.